cuando se fabrica un delito, y en tu caso se fabricó al punto donde ni siquiera está el tipo penal en el código, Ya, eso es como de... es que se está buscando esconder un delito más grande o un asunto más grande, ¿no? Esto en derecho penal es muy visto. Claro. Nos preguntamos todas y todos, ¿por qué? O sea, ¿por qué tanta hazaña? ¿Por qué tanto dolo? O si esto fuese una historia de Agatha Christie, te lo preguntaría, ¿cuál es el móvil? Sí. ¿No? ¿Cuál es el móvil? ¿No? ¿Por qué quería hacerle esto a Laura Morán? Es decir, encerrar a su hija, Claro. llevarla a la cárcel. Yo sé que te estoy llevando al terreno de la especulación, Sí, pero sí, sí. bueno, en el terreno de la especulación, tuviste muchas horas en Santa Marta para pensar por qué te hizo esto. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué hipótesis tienes? Pues mira, tengo varias hipótesis. La primera era la impugnación del testamento, porque el testamento, mi mamá vive con... La impugnación del testamento, o sea, cuando Federico Goetz muere... Le deja todo a Alejandro, su hermano. Sin duda. Sin duda, como albacea, y a mi mamá le deja 3 cosas. ¿Qué le deja a tu mamá? Le deja una pensión de viudez, o sea, le deja la pensión de viudez, le deja todos los artículos que se encuentren en la casa donde vivían ellos, y le deja los gastos médicos. No seguro médico, gastos médicos. ¿Y Federico era un hombre muy rico? Sí, era un hombre muy rico. O sea, la masa hereditaria era grandota. Muy grandota, muy grandota. ¿Y tú crees que temió Alejandro Goetz que tu mamá, Laura Morán, después de haber vivido 52 años con Federico Goetz, impugnara el testamento? Sin duda alguna. ¿Y por eso procede contra las dos? Pues yo creo que sí, porque ha de haber dicho, con que me impugnen, pues iba a ser un gran problema. Porque, pues, digo, sí realmente, aparte el testamento dice la masa hereditaria. Nunca supimos cuál es la masa hereditaria. Porque, pues, yo que sepa, los testamentos te dicen, la casa de Virreyes se la dejo a Juan, mi hijo. Pero si hay fondos en el extranjero, si hay cuentas... Por eso se llama masa hereditaria, ¿no? Y entonces tenía miedo, a ver, hipótesis 1, tenía miedo de que lo impugnara. Eso es lo que yo pienso. Si acusa a tu mamá de ingratitud, ¿no? Entonces podía en efecto protegerse. ¿Llegó a pensar tu mamá, Laura Morán, impugnar el testamento? Jamás. ¿Jamás? ¿Por qué? Jamás, porque siempre mi mamá dijo, yo adoré a Federico toda mi vida, él quiso dejárselo a su hermano, pues tú haces con tu dinero lo que quieras, tú haces con tu dinero, eso siempre me lo dijo mi mamá, por eso no se impugnó el testamento. Pero sí es un poco raro, ¿eh? ¿Por qué le dejó todo a su hermano? ¿Era una tradición familiar o...? Tampoco lo sabemos. Tampoco lo sabemos, porque no era lógico que una persona viva contigo 52 años y de repente se muera y te deje una pensión, que la pensión no le alcanzaba a mi mamá, te aclaro, Ricardo. Esa pensión mi mamá no vivió estos años. Ahora, era para que no heredaran ustedes, que no eran línea sanguínea, digamos, directa con Federico. Probablemente sea eso, ha de haber Ahora, dicho. ustedes no tenían interés en impugnar. Y no nunca se los creyó. No tuvimos, que nunca lo hicimos y pasaron 6 años. Esa es la hipótesis 1. Esa es la 1. ¿La 2? La 2, que él creyera que mi mamá sabía cosas de Federico, que él no quería que salieran a la luz, como fue el ¿Cosas caso... de Alejandro o de Federico? No, cosas de Federico, o sea, Alejandro tenía cosas con Federico... A ver, te lo pregunto directo, porque a más de uno se nos ha ocurrido. Échalo. ¿Federico Goetz Manero era prestanombres de Alejandro Goetz Manero? Eso es lo que suponemos. Eso es lo que suponemos, porque a la hora que mi mamá se está mudando de casa, se encuentra el papel del paraíso fiscal Julius Baer, donde hay $8 millones. $8 millones a nombre de Federico Goetz Manero, que tú supones en realidad era dinero de Alejandro Goetz Manero. Eso es lo que suponemos. ¿Pero por qué no creerían que es de Federico? Porque Federico tenía el dinero en las propiedades que le habían dejado. Él no tenía cuentas en Julius Baer. No en la liquidez esa, pero también es hipótesis. Ahora, son $8 millones. $8 millones. Ahora, esa es la única estado de cuenta que encuentran, pero podría haber otros. Yo creo que ahí viene, Ricardo, ahí viene. En que ha de haber dicho, bueno, si ya encontraron esta, a lo mejor encuentran estados de cuenta, pues era la casa. Y lo van a hacer público, como ahora sabemos que tiene departamentos en Madrid y en Nueva York. En Ibiza, en París, entonces había dicho, bueno, con que encuentren más, pues entonces sí, ya ahora sí, ¿qué hago? ¿Hay una tercera hipótesis? ¿Cuál sería la tercera hipótesis? Que le tuviera muchos celos a Federico Goetz, que no quisiera a tu mamá. Esa también la he pensado, pero pues vuelven a ser hipótesis, ¿no? Realmente...
porque Federico siempre fue el más guapo, el más inteligente, el que los papás querían más. Entonces a lo mejor pues hasta algo de niño trae, de que dijo, ¿por qué a mi hermano? ¿Por qué a mi hermano? ¿Cómo me friego a mi hermano? Por ese lado, digo, no a mi hermano porque él está muerto. Pero él ha dicho que, a ver, me lo dijo a mí en una entrevista que yo le hice. Me dijo, era el único ser vivo familiar que me quedaba. Por eso se decide a defenderlo. Yo sí ahí me atrevo a preguntarte, ¿le habrá dolido tanto la muerte de Federico que no la soportó y tuvo que buscar un culpable? Déjame dejar esa hipótesis. ¿Tenían una relación muy cercana? ¿Se veían todos los sábados a comer? ¿Se querían mucho? Nada, Ricardo, nada. Se veían una vez al año en Navidades a comer, porque como los dos ya estaban grandes, decían que a cenar ya no. Entonces se veían a comer. Entonces iban Alejandro, mi mamá, Federico y creo que una o dos de las hijas de ellos. Digo, Una vez al año. Una vez al año. O sea, no lo procuraba, no lo cuidaba. Nunca, jamás, nunca, jamás. ¿Se hablaban por teléfono? Sí se hablaban, pero nada más. Hay un testimonio de un chofer de tu mamá y de Federico que dice que lo quería tan poco que le regalaba suéteres menores a su talla. ¿Cómo es esa anécdota? Es que cuando al chofer le preguntan no sé qué cosa en una declaración, dice, no, pues es que eran muy allegados o no sé qué. Y entonces el chofer contesta, bueno, qué cosa tan rara que lo quisiera tanto cuando el doctor Federico era un hombre de 1,90, talla extra large, y en Navidad le regalaba un suéter medium, cuando sabía que no le iba a quedar ni en una manga. O sea, que eso Federico se quejó con el chofer en algún momento. Imagínome que sí. O le regaló el suéter al chofer. A ver, perdón que me meta en la intimidad de ellos, pero tu mamá y Federico Guest tuvieron una relación de 52 años. Ese sí es un matrimonio largo. Y se quisieron mucho los dos. Pero cuando esa relación empezó, Federico tenía 32 años y tu mamá tendría unos 38, 39. Había diferencia de edad. Federico era soltero, tu mamá tenía 3 hijos, ¿no? No fue que vieron mal, la familia Guest Manero, que más es como de gran abolengo, no vieron mal a tu mamá como, déjenme utilizar los términos, alguien que una lagarta, que le venía a robar su dinero, que eso en el fondo siempre haya permanecido. Bueno, mira, ahorita te hago una aclaración, que cuando se han manejado los 52 años, se han manejado los 52 años a partir de que vivieron juntos. Pero mi mamá y Federico se conocen 10 años antes. Lo que oyes, Ricardo. O sea, es una relación de 62 años. Sí, pero se ha manejado porque es cuando ya envidiable, no para meterla a la cárcel, pero envidiable. Ya cuando viven juntos. Pero yo era chiquitita cuando mi mamá conoce a Federico, y Federico tiene 22 años. Y mi mamá tiene 28, 6 y 2, 28, con 3 hijos, divorciada. Tú imagínate, a mí me hubiera pasado con mi hijo de 22 años y encuentro una lagartona casi treintona, con 3 hijos, y digo, no, a mi niño no lo tocas. Y así fue. Le hicieron la guerra imposible a mi mamá. ¿Nunca se llevó bien tu mamá con los papás de Federico y de Alejandro? Jamás, jamás. Hubo un momento, me lo cuenta mi mamá ya después, que le dijeron, si tú sigues con Laura, te vamos a desheredar. ¿Por qué no lo desheredaron? Porque Federico al principio dijo, bueno, y creo que terminó con mi mamá, si mal no recuerdo, cuando me contó mi mamá, pero pues el amor pudo más y llegó y le dijo que me deshereden. A mí pobre, no me pero importa, contigo. Pero yo me quedo hasta el final. Amor muy fuerte. No, fuertísima, fuertísima. Y vuelven a hacer, y luego yo creo que los papás han de haber dicho, no, pues pobrecito, ya de veras no lo desheredamos. Pero mi mamá nunca entró a casa de Federico. ¿Crees que pudo haber influido esto que me estás contando ahora en esta persecución? Pues yo creo que sí pudo haber influido, Ricardo, porque pues él siempre oyó, él era mucho menor que Federico, y siempre oyó pues que Laura, ¿por qué? Y Laura, ¿por qué? Seguramente lo oyó a nivel familiar, porque la odiaban y no querían. Luego se llevaron bien Alejandro y tu mamá. Alejandro y mi mamá, pues sería hace 15 años, no más. Empezaron a llevarse mejor. No más. Conocen las Navidades. No más, sí, o sea, no. A ver, Alejandro Guest Manero, cuando yo hablé con él, estaba convencido completamente de que hubo un homicidio. Que esa es la cuarta hipótesis. Que él sí estuviese convencido de que ahí hubo un homicidio. Bueno, yo te puedo convencer de lo que yo quiera, ¿no? O sea, tú te puedes convencer de lo que quieras. Es difícil que me convenzas de lo que quieras, pero... No a ti, me refiero que él se puede convencer de lo que quiera. Pero ¿qué argumentos tenía? Mira, era una geisha mi mamá.
Mi mamá comía en mi casa los martes y terminando de comer me decía, son las 5, me tengo que ir, mamá, porque Federico toma su té. Mamá, ahí está la muchacha que le dé el té. Y me decía, no, él no puede tomar el té si no se lo preparo yo y me siento con él. Mamá, están mis nietos, están mis hijos, no te vayas. Tú eres moderna. Las mujeres de antes atendemos a nuestros maridos. Así fue mi mamá. Y luego la acusan de lo contrario, de no haber sabido cuidarlo en su enfermedad. Tú imagínate decirle eso. O sea, A ver, Federico llega a los 82 años, 81 años sano y bien. Y el deterioro surge a partir de una caída. Según el propio expediente, Federico se cae en su recámara, Así es. le sale un chichón y le sale sangre. Así es. Y ahí empieza el declive de su salud. Cuéntame ese episodio, ¿qué sabes? Porque tú no estabas ahí, pero te lo habrán contado. Yo no estaba, pero yo tomaba precisamente ese día una clase en casa de mi mamá. Entonces vengo yo llegando a casa de mi mamá y Federico se me aparece y le digo, ¿y ahora por qué tan temprano? Porque eran las 9:45, que mi clase empezaba a las 10, ellos no se levantaban temprano. Y me dijo, es que voy a ir a firmar unos papeles con Alejandro. Y le dije, ¿y ese milagro? No, pues es una cosa muy importante. Le dije, bueno, y de repente... ¿Pero qué? ¿El testamento o algo? Nunca me dijo, Nunca sabremos. Y entonces me dijo, es que mira lo que me pasó. Y me enseñó un chipote que sí se veía, bueno, tampoco tenía la cabeza partida y le vi el cerebro, no. Pero sí estaba lastimado. Y le dije, ¿por qué no vas al doctor? No, es que no podemos. ¿Pero había sangre? Nada más el chipote. Yo en ese momento no le vi la sangre. Luego mi mamá me dijo que ya lo habían curado, que ya le habían quitado la sangre y que ya estaba mejor. Y sin embargo, Alejandro se lo lleva al abogado. Es más importante llevarlo al abogado que llevarlo al médico. Mi mamá le habló y le dijo a Alejandro, por favor, mi mamá dijo, yo necesito llevar a tu hermano al doctor porque se cayó, hay sangre y sí lo quiero llevar. Y entonces le dijo, no, después de que terminemos, si quieres lo llevas porque no puedo aplazar la cita. Entonces fueron a las 10 de la mañana que yo tomo mi clase, llegan mis amigas, Federico va saliendo cuando Alejandro llega. Y yo salgo de casa de mi mamá porque mi clase termina a las 12 y no habían regresado. Luego me dijo mi mamá que regresaron a las 2 y que realmente el golpe no era tan aparatoso, que ya había cesado de sangrar, que le habían puesto Pero nada. ese golpe es lo primero, antes de que empiece, según el propio expediente, lo cuentan sí. el chofer justamente, Sí, el chofer. que él empieza a ver gente, que empieza a tener delirios, ¿no? Que trae síntomas de demencia, no sé cómo llamarlo. Sí, así fue. Así fue. ¿Cómo fueron esos primeros síntomas? Es que mira, acuérdate que yo no vivía ahí. Yo nada más lo que mi mamá me platicaba ¿Qué por te teléfono, contaba tu mamá? lo que me platicaba. Y entonces me dijo, es que fíjate que sí, está muy raro porque él dice que hay personas y le dije, mamá, pues hay que llevarle a un doctor, eso no está... A un neurólogo. A un neurólogo, eso está muy raro. Y un día que yo llamé, estaba hablando con mi mamá y de repente me dice, Sandrita, tú que eres la única inteligente de esta familia, cosa que a mí me molestó mucho porque dije, mi mamá está enfrente, eso no se vale. Aunque lo pienses, no lo digas. ¿Eso lo dijo quién? Lo dijo Federico. Tú que eres la única inteligente en esta familia, fíjate que yo tengo 100 empresas. Y entonces con las 100 empresas que tengo, me las quieren quitar y me quieren robar. Y empezó a decir unas cosas que le dije, ay, Federico, tranquilo, platícalo con mi mamá. Y ya no me dijo más. Nunca había 100 empresas y nunca te había dicho que tú eras la más inteligente de la familia. Que Jamás, era una descortesía. jamás. Era contrario a su personalidad. Jamás. Entonces me pasa a mi mamá y le digo, mamá, ¿qué pasa con Federico? Y me dijo, sí, ya van varias veces que dice que hay personas afuera de la casa, que lo van a secuestrar, que las empresas... Y le digo, mamá, hay que llevarlo a un neurólogo. Y esa es la historia de la caída. Y sí, ahí empezó, pero no le dimos no se le dio la importancia de que pudiera de ahí haberse venido los delirios, pero sí pasó algo raro. Eso inmediatamente empezó a deteriorarse. Empezó a deteriorarse. Estamos hablando de principios de agosto del 2015. Así es. Deciden que no es conveniente que Federico duerma en su recámara, que es una casa de 3 pisos. Exactamente, 2. De 2. Y en la sala es donde montan la recámara. La recámara, ajá.
porque dice mi mamá, si alguien viene a visitarlo, si quiere bajar, porque ahí todavía caminaba y todo cuando se le pone la cama. Entonces Tenían miedo de que se volviera a caer. tenía miedo que se Y volviera a entonces le caer. ponen un catre. Alejandro dice que le pusieron un catre en la sala. Por favor, que chequen las facturas de las compras para que chequen que es una cama de enfermo. Cuando mi mamá me dice, oye, ¿cuál compraré? ¿La cama manual o compraré el O sea, eléctrica? compraron, no rentaron, No, compraron no, no. cama. Mi mamá compró cama y me comenta mi mamá, ¿tú qué crees? O sea, pensaba que iba a ser muy larga la convalecencia. Nadie estaba pensando que se iba a ir. Por Dios. Digo, tú rentas cuando piensas que se va a ir No, pronto. no, la compró y me dijo, ¿la compro manual o compro la eléctrica? Y le dije, mamá, es más fácil si alguien lo va a cuidar, una manual, porque la eléctrica es cuando tú estás solo en un hospital, no hay nadie, y entonces tú le das por acá. Nos compran la manual. Compran la manual y montan una recámara ahí en la Y parte. contratan ahí enfermeros. Ahí contratan enfermeros porque ya tenía cuidador. Ya tenía cuidadores y a la hora que ya se pone más mal, ya no se necesita cuidador, se necesita un enfermero que lo puede inyectar, cualquier cosa, ¿no? ¿Cuándo le habla tu mamá a Alejandro? Le dice, cuñado, ayúdame porque se me está poniendo malo. Ese fue, creo, si no recuerdo mal la fecha, 22 de agosto. 22 de agosto. Fue una semana la que duró Federico enfermo en casa de mi mamá. O sea, el antes homicidio de que lo secuestre. es una ventana muy pequeña. Pues de unas- nomás date cuenta de qué del tamaño 22 es. al 27 de agosto. Le habla y le dice, tu hermano está poniendo mal, ayúdame. Ajá. ¿Qué hago? ¿Y qué hace Alejandro? Alejandro llega a casa de mi mamá y entonces lo ve y lo ve mal y entonces le dice, oye, mi hermano siempre me dijo, al igual que a ti, que él no quiere ir a un hospital, que porque en el hospital te contagias de otra cosa que no tienes. Y mi mamá le dijo, bueno, pues tú dime qué quieres. Pues mi mamá, sintiéndose mujer y sintiéndose que él es el hermano, ¿no? Pues dice, pues tú decide. Y él le dice, bueno, ¿por qué no ponemos, si se necesita, un quirófano en la casa? Y mi mamá dice que hasta dijo, bueno, como un quirófano en la casa, ¿no? Pero así lo dijo. A ver, Alejandro se opuso a llevarlo al hospital. No se opuso como tal, comentaron entre ellos. Como platica cualquier familia. Tanto a ti como a mí nos dijo Federico que no quiere ir al hospital. Aparte no estaba en una gravedad. No. Pero la famosa llaga esta que muestra mucho en medios el fiscal general. La famosa llaga, nunca hubo una fotografía más que la que él presenta en el programa de Aristegui. La llaga, ahí con las medidas que están, era una llaga de este tamaño. Y la foto que presenta es una llaga de este tamaño. Pero nunca estuvo en el expediente. Chécate el expediente y ahí no está. Pero esa llaga, obviamente... Claro, en el expediente no está, la presentó en medios Claro. y entiendo que a los ministros y ministras también. Claro. Pero esa foto no está en el expediente. Debería de estar, ¿no? Si realmente fuera real, debería ¿Pero de crees estar. que sea Y fabricada? no- bueno, pero es que, a ver, dime, si estuvo 5 días realmente... Y a nadie nos sale una llaga de 5 días de ese tamaño. Ahora, yo te voy a decir una cosa, la mejor amiga de mi hija tuvo a su mamá enferma y le salió una llaga aquí. No podías ponerle a la señora una mantita, una sábana del dolor. Yo digo, ¿y cómo? Con una llaga de este tamaño, porque le atravesaba toda la espalda, así, la llaga de este tamaño, ¿cómo estaba el señor en cama? Lleva Alejandro Gertz Manero a un geriatra, a un doctor señal. Incluso en el propio expediente se menciona que es el mejor de México. Porque él dice, además de, bueno, primero le dice, no te preocupes, yo me voy a encargar de todos los gastos de Federico y de todo. Y mi mamá le dice, oye, tampoco, y Federico tiene dinero para pagar, tú tranquilo. Eso me lo comentó mi mamá. Y entonces le dijo, yo te voy a mandar 2 doctores que van a venir en la mañana a checarlo. Esos mismos 2 doctores van a regresar en la tarde. Pero voy a traer al mejor geriatra de México, así descrito por Alejandro. No se me olvida porque todavía le dije, oye, hay 1000 geriatras, ¿cómo el mejor? Entonces, al Pues sí, mejor pero el mejor quirófano. el mejor quirófano, el mejor, porque pues era don Alejandro, don Gertz, ¿no? Entonces, el mejor geriatra. Entonces, esos 5 días van los 2 médicos en la mañana que trabajan para Alejandro en la Universidad de las Américas, porque era cuando él era director de la Universidad de Américas, no era el fiscal. Por eso no tuvimos problemas muchos años. Lleva geriatra, lleva médicos, tiene enfermeros. Enfrente de casa de tu mamá y de Federico, ahí en la calle Esplanada, vivía la hija de Alejandro Gertz. Así es. Victoria. Victoria. Que también está ahí presente. Ella también es corresponsable, digamos, del cuidado. Es que yo fui a casa de mi mamá 2 veces en esa semana y las 2 veces que yo fui me encontré
a Victoria con su marido comiendo en casa de mi mamá. O sea, Victoria cuidó más, digamos, Bueno, a Federico que oye, tú. yo todavía le dije a mi mamá, yo te vengo a ver a ti, pero ya vengo comida, no vengo a ver qué me das de comer. Porque todavía le dije a la muchacha, trajeron algo de comer o algo. No, la señora preparó todo. Y digo, bueno, qué imprudencia. Pero a mí qué me importa. Ahí estaban. Yo decía, ya me voy, y ellos seguían estacionados. En algún momento, tu mamá se niega a que lleven a Federico, su pareja, al hospital, porque la acusación por homicidio, ¿no? Fue haber tomado una mala decisión y era no llevarlo al hospital cuando debían. Pero había muchas personas deliberando. Y si alguien le hubiera dicho a tu mamá lo conveniente es llevar al hospital, pues tu mamá pudo haberse opuesto. Y que ese fuera el argumento del fiscal, en el sentido de que esa negligencia mató a su hermano. Eso es lo que él dice, pero yo te pregunto, Ricardo, una señora de 88 años, cuando llega don Alejandro Gertz Manero, el hermano, y le dice, me lo llevo al hospital, mi mamá hubiera dicho, pues llévatelo. O sea, mi mamá en ningún momento se opuso. Nadie se opuso. No, ¿Tú opinaste que mejor lo dejara? a mí qué me importaba. Digo, si lo veían mal, pues que se lo llevaran al hospital, pero fue decisión. Si hubiera sido tu decisión, ¿lo hubieras llevado al hospital? Pues es que no estaba tan mal. O sea, yo llevaría al hospital a una persona que está grave, pero no una persona que no está grave. Nada más que era un hombre de 82 años con un marcapaso que pero ya hay casi un no médico veía. que sí dice que estaba muy mal y que había que llevarlo al hospital. El médico que manda a Alejandro, mágicamente. El doctor Señal. No, el doctor Señal, es más, vino a declarar. Sí, el mejor geriatra del mundo no dijo, perdón, de México. No, de México. No. El doctor Señal iba en las noches a checar el trabajo del día y de la tarde. Y el doctor Señal era el que decía, va todo muy bien, va todo muy bien. Es más, el último... Él nunca se alarmó, nunca dijo, alarmas, llevémonos en este momento al señor. Bueno, pues era... Aquí hay una cosa que no me puedo explicar. No, pues yo tampoco. Llega el sábado 27 y llega con una orden judicial para llevarse a Federico Así es.